Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a arrancar un poco distinto a como arrancamos siempre. Estamos, como verán, con Graciela Landricini. Bueno, agradecemos la deferencia que han tenido porque está por demás ocupada y en tiempos muy complejos de tiempo de agenda y también en tiempos con mucha carga. Graciela, normalmente antes de que entren en cámara presentamos a los invitados, así que me gustaría contar quién sos, si corregime si me equivoco o querés agregar algo. Vos sos economista, sos docente investigadora de la UNCO, diputada por Río Negro del Frente de Todos y Todas. Y bueno, y todo es para quien le guste. Además, bueno, participás de distintas comisiones dentro de la Cámara de Diputados, Economía, Presupuesto y Hacienda, bueno, Economía y Desarrollo, Educación. Educación. Bueno, son 7, las conté porque una de las cosas que no quiero dejar pasar es que más allá de alguna coincidencia o no que se pueda tener en algunos temas, sí, creo que si hay algo para rescatar es que siempre la predisposición que tenés, querés estar en todos lados y si hay algo que se ve es que sos una gran trabajadora. Eso, en principio, agradecerte la predisposición, pero además creo que eso es algo que hay que destacar. Eh, me salté algo. Está en la había mucho en el currículum, pero elegí la parte actual y... bueno, Graciela, los temas que vamos a abordar son complejos para el corto tiempo, pero muy interesantes. En principio, creemos que el viernes va a haber dictamen respecto al aporte extraordinario de lo que es de las grandes fortunas. Y yo pensaba en respecto de ayer la presentación del presupuesto, el tema de la emisión monetaria, un montón de cosas que también vamos a hablar, y pensaba en esta definición muy antigua de la economía que es la ciencia que estudia cómo satisfacer necesidades ilimitadas con recursos escasos, ¿no? Y si los recursos son escasos, ¿de dónde sacamos? Bueno, ¿nos querés contar un poquito de qué se trata el aporte extraordinario de las grandes fortunas? Bueno. Bueno, esta es una idea que ha surgido en la Cámara a partir de un primer proyecto que presentó el diputado Carlos Heller, presidente del Partido Solidario y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo ha acompañado Máximo Kirchner como presidente del bloque. Hay otro grupo de legisladores, pero en realidad es un proyecto de todo el bloque, se puede decir, porque hay acuerdo en el sentido de oportunidad, en la necesidad de contar con recursos para atender una situación extraordinaria, como es asistir a la población argentina en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, y viniendo de una emergencia integral. El gobierno del Frente de Todos se hizo cargo del país el 10 de diciembre de 2019 y a los pocos días estábamos sancionando la ley 27.541 de emergencia económica, social, financiera, energética, sanitaria y fiscal. O sea, prácticamente todas las variables más lo sanitario, que parecía que estuviéramos previniendo lo que iba a pasar y no lo sabíamos. En realidad no había comenzado el impacto de la pandemia en el mundo. Sí, sí. Ya en marzo se decreta por necesidad y urgencia el decreto 260 que prorroga la emergencia sanitaria, porque la primera emergencia general era hasta el 31 de diciembre de 2020 y en marzo, mediados de marzo, exactamente el día 16,
por un DNU 260, se decretó la prórroga de esa emergencia por un año. O sea que ahora la tenemos vigente hasta marzo 2021. Y a los pocos días se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, porque comenzaron los casos que no han parado nunca, que han tomado primero las visitas del exterior, después los contactos estrechos y ahora la circulación comunitaria. En una primera etapa estuvo mal la capital federal o lo que es la ciudad de Buenos Aires, después ya el conurbano y se extendió a Chaco y a otras provincias y ahora estamos todos. Y aquí en nuestra región muy complicados. Entonces, con esta cantidad de contagios, esta cantidad de muertes, que ayer fue el récord máximo, superando los 400 fallecidos en el día, y también fue récord en la provincia de Neuquén, y en la provincia de Río Negro viene siendo récord casi todos los días. Se trabajó desde el comienzo de la pandemia en el reequipamiento rápido de hospitales, ampliación de hospitales de campaña, provisión de insumos, de equipos, aumento de los planteles de enfermeros y médicos, terapistas. Pero bueno, esto se está comiendo todo el dinero que se recauda, que es muy poco, porque ha caído la actividad y ha caído la recaudación tributaria, provinciales y nacionales y municipales. Y la obligatoriedad incluso de sacar moratorias, o sea, ahí... Claro, pero el Estado Nacional tuvo que apelar a la emisión monetaria, vale decir, a utilizar adelantos del Banco Central para poder financiar esto que se está llevando 6-7 puntos del Producto Bruto y que puede llegar a una caída de 11 puntos hasta fin de año. Sí, sí. Y esto implicó también, con la parálisis de la actividad económica de abril-mayo y la lenta recuperación de junio, julio y agosto, decretar, en realidad no fue un decreto sino una ley, la moratoria para 4 millones de contribuyentes, personas físicas, jurídicas, organizaciones comunitarias, empresas micro, pequeñas, grandes, tanto en impuestos como impuestos internos, como aduaneros, como contribuciones patronales. Sí, sí. También para monotributistas y cuentapropistas. Y también se ha modificado la ley de quiebras, porque venimos de una pandemia económica de los 4 años previos y eso arrastró cantidades de empresas micro y pequeñas que quedaron en situación de convocatoria o quiebra, también empresas grandes, y se buscó modificar la ley de quiebras reconociendo esta situación extraordinaria. Bueno, lo que sería el aporte extraordinario, por única vez, obligatorio, por supuesto, para los más privilegiados y afortunados de este país, estaría rondando una afectación de entre 9.500 y 10.000 personas físicas o sociedades indivisas, con declaraciones que van a ir en bienes personales a la fecha que entre en vigencia la ley. Estaríamos dictando dictamen el día viernes próximo, en reunión de presupuesto y hacienda. Sí. Esto significaría, con las alícuotas que se prevén, que son de un 2% para montos superiores a 200 millones de pesos declarados en bienes y activos financieros en el país, y de ahí en más, digamos, si son 400 millones es el 3%, y así sucesivamente hasta el monto máximo que la AFIP detecta en los contribuyentes. Si son activos financieros y bienes inmuebles en el exterior, pagan una alícuota 50% superior.
y si esos activos financieros se reingresaran al país en un 30% al menos de su monto declarado, esos montos no serían gravados con una cuota extra, sino serían gravados del mismo modo que si estuvieran dentro del país. Esto nos daría una recaudación de 300.000 millones de pesos que tendrían una asignación específica. Son 5 destinos. Solventar gastos del sistema de la salud pública, vacunas, insumos, equipamiento, solventar el sostenimiento de los planes Progresar para estudiantes de los distintos niveles educativos que requieren de esa asistencia para continuar sus estudios. La asistencia en otro 20%, vamos 20 y 20%, a micro y pequeñas empresas que han sido afectadas, que ya venían afectadas en el uso de su capacidad instalada o en sus, digamos, situaciones de insolvencia o de dificultad de operación, de deudas, de alto endeudamiento, también un 20%, y un 15% para obras de urbanización en barrios populares que están registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares, en una suma cercana o un poco superior a las 4.000 barrios populares, 4.000. Que representan algo más de 4 millones de personas, para los cuales se harían obras de provisión de agua potable, alcantarillado, instalaciones eléctricas, mejoramiento barrial en general. ¿Qué? Y por último, un 25%, que son aproximadamente 75.000 millones de pesos, irían a solventar una mayor producción y envasado de gas por parte de YPF, de manera de proveer a familias e industrias que tienen hoy dificultad de abastecimiento y eliminar o por lo menos bajar al mínimo la necesidad de importaciones de gas que nos llevan importantes montos de divisas en moneda, o sea, moneda extranjera, por las importaciones para el abastecimiento invernal. Todas cosas concretas, o sea, todas cosas muy concretas básicamente y que cambian la vida básicamente de muchos argentinos y argentinas. Digo, pensaba, vos decías los barrios populares y pensaba en los barrios populares que tenemos acá en Villa Regina y cuántos vecinos y vecinas van a tener mejores condiciones, ¿no? ¿Vos nos podés aclarar cuánto representaría estos 200 millones, algo tangible, digamos? ¿Cuánto representa porque viste que 200 millones, yo a veces ni siquiera entiendo cuánto sería todo junto a la plata que saco del sueldo, porque ni la veo. ¿Cuánto crees que son 200 millones de lo que es necesario señalar es que estamos computando que esta contribución extraordinaria cubriría solo al 0,02% de los contribuyentes argentinos que pagan bienes personales declarados. Sabemos que además de los declarados hay muchos afortunados que tienen no declarados. Y en estos casos está esto ligado a la fuga de divisas, digamos, a los depósitos offshore, o sea, fuera del país, en países de bajo nivel de contribución o países con gran opacidad en los movimientos financieros, que protegen a sus clientes, de lo cual no se obtiene información para poder pensar en que la contribución pudiera abarcarlos. 200 millones de pesos, bueno, son tal vez 10 obras públicas de escuelas, de jardines, computando que cada una de ellas costara 20 millones. Recién nombrabas la offshore, ¿no, Graciela? Y
pensaba, estamos grabando, esto no va a salir en vivo, básicamente porque mañana hay sesión del Congreso, en la Cámara de Diputados, y justamente uno de los temarios del día es que aquellas empresas que tienen sede en paraísos fiscales o offshore, que no puedan recibir aportes del Estado, no puedan recibir ni las ATP, beneficios de ese tipo. ¿Querés contarnos un poquito también? Porque me parece que venimos con semanas cargadas de un paquete de medidas económicas que tienden a regular muchos aspectos de nuestra vida social incluso. Claro, en este caso se está disponiendo por ley que esas empresas que básicamente han tenido comportamientos evasores y transferido recursos al exterior, no van a recibir beneficios del tipo de los de asistencia al trabajo y la producción o créditos subsidiados, porque en realidad tienen sus excedentes financieros suficientes en otros lugares, por lo tanto no aportan eso a la tributación nacional en ningún momento, y por lo tanto si son evasores no podemos premiarlos y con ese dinero privar de resolver otras urgencias que el país tiene clarísimas, ¿verdad? En ese sentido quiero señalar que complementando esto, el proyecto de presupuesto nos trae la buena noticia que para 2021 estaríamos no pagando los servicios de la deuda que al 2019 significaban un 29% de nuestro presupuesto. Y ese 29% que se va a pagar mínimamente un 7% de endeudamiento en 2021, esa diferencia del 22% va a ir a aumentar los gastos en educación y conectividad, en salud, en ciencia y tecnología, en agua potable, vivienda y alcantarillado, en los programas, por primera vez en la historia de Argentina, un presupuesto que tiene componentes de género, porque es la primera vez que hay un ministerio de mujer, géneros y diversidad, de manera que allí va a haber programas que protejan los derechos de género contra la violencia, contra la discriminación, protección de casas de refugio, cupos en viviendas, bueno, cantidad de programas de capacitación, de asesoramiento jurídico, de protección de la vida que implican una afectación presupuestaria de 1.600 millones de pesos, que es la primera vez que se comienza con programas de género. Pero también quiero decir que el presupuesto va a tener un gran énfasis en la inversión pública, que se duplica respecto a las sumas de 2019 para construcción de viviendas que de algún modo, además de aumentar el empleo, generan todo un encadenamiento de consumo privado en materiales de construcción que son producciones nacionales. Se aspira a estimular el consumo privado en un 5,5% respecto de este año. También, ya digo, un 2,2% la inversión pública, un 18% la inversión privada para empresas, a las cuales se las asistirá con innovación, desarrollo, que van a ser partidas incrementadas en la Comisión de Energía Atómica, en la Comisión de Investigaciones Espaciales para seguir con todo el tema satelital y los temas de conectividad. Bueno, aspiramos a un presupuesto que logre la estabilización macroeconómica y la solvencia fiscal en una transición que nos lleve a la recuperación económica. Venimos muy de abajo de estos años anteriores, sobre todo 2018-19,
con un elevado endeudamiento, el más grande de todos los momentos de la historia argentina, un endeudamiento en las familias, también con el Estado, con los servicios públicos, con las tarjetas de crédito, una necesidad de recuperar el consumo de las cosas básicas de las familias. Pensaba en cómo hay medidas que se han ido tomando para financiar el crédito privado, que es muy alto. Digamos, durante mucho tiempo muchas familias han tenido que recurrir a las tarjetas de crédito para sostener de alguna forma el nivel de consumo, o sea, muchos incluso tarjeteando comidas, etcétera, en años muy duros que pasaron, y ahora entiendo que ha habido algunos meses, septiembre particularmente, ha sido un mes donde si no pagaba la tarjeta se refinanciaba automáticamente la deuda con tasas más bajas que la de mercado, 3 meses, y eso va a permitir de alguna forma reactivar el consumo y bueno, toda lo que es la demanda agregada. Leo algunos datos del presupuesto. Inversión y desarrollo va a aumentar el 160%, salud 49%, educación y conectividad, como vos decías, 11%, inclusión social, bueno. Sí, porque se sigue con los programas sociales hasta que se pueda recuperar la economía. Sin duda, todo lo que es estímulo de la demanda, básicamente. Correcto. Es importante aclarar de que el tema de que lo social, se estimula lo social, pero que esa plata no va a un paraíso fiscal en Delaware. Lo que hace esa plata va al comercio de cercanía, va a una ferretería, a un supermercado que tiene empleados de la misma ciudad, y que eso genera una reactivación en la economía, ¿no? Claro, y te digo, otro de los grandes objetivos es movilizar el mercado de capitales y de ahorro nacional en pesos para evitar el endeudamiento en dólares, y el tipo de cambio está previsto mantenerlo en 102 pesos, que sería el valor de referencia, la inflación un 28% y el déficit fiscal un 4,5%. De manera de ir estabilizando de manera responsable el gasto público con la recaudación que se comience a recuperar y calzar la demanda agregada que se espera se va aumentando con la oferta, que también hay que ir aumentando para evitar inflación, y hay que sostener actividades exportadoras para lograr una fuente genuina de divisas. Y sabemos que estimular la industria va a significar aumento de importaciones por equipos, por insumos, por tecnología, por servicios tecnológicos. Habrá que buscar sustituir todo aquello que se pueda sustituir de lo importado y aumentar las exportaciones. Es una gran cruzada nacional que tiene que tener como centro la recuperación de un desarrollo inclusivo, un desarrollo que ponga a todos adentro, que busque recuperar bienestar para la mayoría de los y las argentinas y reducir la especulación financiera, que fue la gran ganadora de estos 4 últimos años, en manos de consorcios internacionales, de grandes corporaciones nacionales, que en vez de producir y generar empleo, jugaron a la ruleta con el Estado, prestándole con LEVAX y con LELIX y con todos los otros instrumentos, además de con el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, que fue asignado a Argentina para que Macri intentara ganar las elecciones, cosa que no ocurrió, y que, bueno, hay una fuerte disputa con esos sectores en términos cambiarios, en términos financieros y monetarios y en términos económicos, ¿no? Graciela, escuché una gran preocupación y quisiera vos como economista que lo analices por el tema de la emisión monetaria, ¿sí? Más allá de que la economía no es una ciencia, no es que toco acá y
y Argentina tiene incluso una cultura y una idiosincrasia que es especial. Pero ¿por qué tanto redoblante cuando Estados Unidos, la Fed, lo que está haciendo es emitiendo dinero? Hasta julio había emitido 4,5 trillones de dólares. El Banco Central Europeo aumentó también la base monetaria. Inglaterra exactamente lo mismo, porque se entiende que hay un contexto de pandemia, que hay una necesidad de que la economía no decaiga del todo, que hay... ¿Por qué crees que sucede acá tanto y cuál es esa disputa? Lo asocio, si querés, con el tema del aporte extraordinario, esa disputa que surge de la sociedad, de esos pesos que están dando vuelta, un sector que quiere apropiárselos, ¿no? También, y bueno, también ahí está la concentración de la inflación, la regulación necesaria del Estado. Mira, hay una teoría ligada a lo que fue la teoría cuantitativa del dinero, liberal, que establecía que si crece la base monetaria, crecen los precios. Entonces se acusa al Estado que si emite dinero hace crecer la base monetaria y eso impulsa el aumento de los precios. Las economías del mundo en esta crisis de pandemia, que ha sido y es, porque no ha concluido, la mayor crisis de la historia del capitalismo, muy superior a la crisis de los años 30. Ya en los años 30, para salir de la crisis, Keynes decía que había que emitir, decía que había que generar empleo, que había que tapar agujeros de día en las calles para destaparlos de noche y al día siguiente volverlos a tapar como forma de generar empleo y estimular la demanda agregada. En aquel momento había un 22% de desempleo en Inglaterra. Nosotros podemos decir que entre desempleo y subempleo estamos por encima del 22% hoy, porque veníamos con un 11% y con toda la situación generada por la pandemia hay niveles que se acercan al 19-20% de desempleo por el alto porcentaje de empleos informales que hay, difíciles de cuantificar. El gobierno se encontró con que había una estimación de 4 millones de informales que iban a tener que cobrar el ingreso familiar extraordinario y resultaron ser 9 a 10 millones. Eso nos está diciendo que son de los 45 millones que somos, ¿no es cierto? Son casi un 25% de la población argentina, o un 22%. Me da el mismo número. Agregale los niños, niñas. Claro. Pensando también en quienes cobran salarios por debajo del mínimo vital, los que tienen subempleo, porque al desempleo hay que sumarle el subempleo. Por eso nos da ese número de IFES, digamos, ¿no? De ingresos familiares de emergencia. Porque el que venía trabajando mediodía en el empleo doméstico, en casas particulares o en empleos de jardinería o de transporte, changas, lo que fuera, trabajos de la construcción no declarados, trabajos rurales no declarados, trabajos de comercio no declarados o de pocas horas, el Día de la Madre, el domingo, el Día del Niño, Navidad, etcétera, y gente que quedó desasistida y hubo que asistirla. Entonces, la emisión monetaria que puede haber estado desarrollando Argentina por este tiempo y seguirá haciéndolo de manera prudente, es similar a lo de otros países o menos, y de ahí no deviene la inflación, porque la demanda, si no, estaría en cero o muy baja. No solo la demanda en términos de gasto, sino la cobertura de las necesidades básicas de la población. En la Argentina la inflación puede haber tenido algún momento relación en un factor de propagación en la emisión monetaria, pero la causa no está ahí. La causa está en la disputa, en la formación de precios por parte de los agentes dominantes en cada una de las cadenas productivas.
Y el otro factor de inflación es los impactos de las devaluaciones sobre las canastas básicas de bienes y cómo se replica en los insumos importados o en el endeudamiento empresario. Entonces, ahí están las causas de la inflación, que puede propagarse en algún momento de recalentamiento de la economía si hay un exceso de emisión. No es este el momento de un recalentamiento cuando la economía está casi congelada. Claro. Graciela, bueno, nada, me voy a quedar con muchas preguntas. Tenés una reunión con el ENACOM, decirle muchas gracias, agradecerle a Victoria por todo el trabajo que hace siempre. La verdad es que, bueno, nada, si querés cerrar con algo de Río Negro, si no, te dejamos libre porque ya son las 6. Bueno, sí, lo que quiero cerrar de Río Negro es decir que el gobierno nacional ha venido asistiendo a las provincias que perdieron recaudación impositiva, que vienen enfrentando gastos extraordinarios en materia de salud y asistencia social y de apoyo a aquellos sectores que se quedaron sin posibilidad de facturar, de vender, de trabajar, y también ha recibido una suma importante en todas las empresas que han cobrado o sus trabajadores han cobrado parte de los salarios con el programa de asistencia al trabajo y la producción. La provincia en sí misma, lo que es los fondos de desarrollo de provincias y los anticipos transitorios del Tesoro Nacional, de manera que el gobierno ha hecho una apuesta federal de sostener a las provincias para que las provincias también coparticipen a los municipios. Después de mucho conflicto pudimos sacar la promulgación de la ley de turismo para la recuperación de las actividades del turismo, que estuvo paralizada 15 días en los estrados judiciales porque Juntos por el Cambio objetó la sesión mixta, remota y presencial al mismo tiempo, queriendo insistir en una sesión presencial exclusivamente porque se había agotado el plazo del presencialismo acordado un mes o dos atrás. Con la cantidad de contagios y muertos que hay, no veo ningún mecanismo que facilite las sesiones presenciales. Incluso en esa sesión del conflicto hubo contagiados. Así que, bueno, ahora tenemos la ley de turismo, va a salir la ley de apoyo a la cultura, también con programas que insertan recursos monetarios en los agentes de la cultura, tanto empresas como particulares, formales e informales. Y bueno, es un momento inédito, necesitamos unidad nacional, necesitamos sostener a nuestro gobierno que nos está protegiendo y pedirles un esfuerzo a los sectores más afortunados de la sociedad argentina y rionegrina para sostener la vida de todos y todas. Y por supuesto, cuidarnos, respetar los protocolos sanitarios, porque cuanto más situación límite tenemos con los contagios, más trabajo es para nuestros médicos y enfermeras y enfermeros, más desborde para el sistema sanitario público y privado, más estrés para la comunidad y más gasto para el Estado provincial, los municipios y el Estado nacional. Así que responsabilidad y cuidado con todos. Muchas gracias, Gonzalo, y un saludo a Villa Regina. Muchas gracias a vos, Graciela. Bueno, pasó recién Graciela Landricini. La verdad es que, como vuelvo a repetir, antes en presencia de ella y ahora, si hay algo que rescato de Graciela, más allá de la predisposición es que una mujer trabajadora que constantemente está intentando llevar su palabra y sus argumentos y su posición a los distintos lugares, por capacidad, por demás está decirlo, ¿no? Así que bueno, agradecemos profundamente esta oportunidad en un momento muy delicado, en un momento en donde a nivel nacional se están discutiendo cuestiones de gran importancia para nuestro futuro, sobre todo pensando en que el presupuesto es un plan de gobierno,
más allá de la resignación y la flexibilidad que puede llegar a tener necesariamente, justamente por el contexto que nos toca atravesar, pero sabiendo que con argumento y entre todos y todas vamos a salir. Punto aparte, desde Pensar Regina, hoy miércoles tengo que decir que tenemos un récord de casos diarios en Villa Regina, que seguimos con situaciones complejas, que hoy hubo una movilización del personal de salud, a quien desde acá enviamos nuestro apoyo, que creemos que es necesario visibilizar no solamente la cuestión del COVID, sino también las situaciones de salud que ocurren diariamente en los barrios, en donde personas que no están pudiendo ser atendidas por distintas emergencias y que no hay en algún punto ciertos protocolos necesarios a ya 6 meses de la implementación del aislamiento social. Creemos, más allá de llamar a la concientización, ya todos los jueves nosotros lo repetimos, el cuidado, si podés quedarte en casa, el programar nuevamente las compras, el hacer lo necesario para que dejemos de estar expuestos a un peligro. Pero también la semana pasada teníamos acá al presidente de la Cámara de Comercio, quien decía que las comerciantes no están vendiendo justamente por las dificultades que hay. Creemos muy importante señalar que es necesario que se tomen medidas para el cuidado de los reginenses y las reginenses. Que esas medidas es importante que se tomen ahora. Estamos entrando en una etapa del año que puede ser beneficiosa porque hay determinadas enfermedades que también se pueden confundir con lo que es síntomas de COVID, que van a dejar de estar, así que es un esfuerzo más, nada más. No quiere decir que esto se termine, sino que simplemente es un esfuerzo. Les agradecemos, les enviamos un cariño muy grande, gracias por prenderse en esta propuesta. Reiteramos que están todos y todas invitados, quienes deseen aportar, quien desee sentarse también a discutir, a esgrimir sus argumentos, porque la ciudad la hacemos entre todos y todas. Les mando un abrazo muy muy grande.